En esta oportunidad, revisaremos la construcción de cuadro para variable cuantitativa continua usando Megastat. En un proyecto de construcción en la ciudad de Piura en el 2018, se midió la resistencia al esfuerzo cortante de 50 probetas del terreno, observándose los siguientes valores en kilonewton por metro cuadrado. Tenemos los 50 valores que nos están ofreciendo. En la pregunta A dice, construir un cuadro de distribución de frecuencias usando la fórmula de Sturges. Y en la pregunta B, construir un gráfico adecuado para el cuadro anteriormente presentado. Primero analizamos la variable de interés, que sería la resistencia al esfuerzo cortante de las probetas, que está midiéndose en kilonewton por metro cuadrado. Es una variable cuantitativa continua porque se puede expresar por cualquier número real. Y la muestra está dada por 50 probetas del terreno. Así que el cuadro debe ser hecho para una variable cuantitativa continua. Habrá que construir intervalos para organizar nuestros 50 datos. Todos estos datos se van a tipear en una hoja en Excel en una sola columna. Desde el primer dato de resistencia al esfuerzo cortante de esta probeta de terreno, que era 2450, hasta el último dato recolectado que nos daban, que era la probeta 50, 3200 su resistencia al esfuerzo cortante. Una vez que están tipeados los datos en una sola columna de la variable de interés, voy a abrir el Megastat desde donde lo tenga guardado y voy a habilitar macros. Esperamos un momento y aparece en herramientas la opción complementos y dentro de complementos la opción Megastat. El primer paso para construir intervalos es hallar el rango, para lo cual vamos a usar Megastat, ya que nos ayuda a hallar el valor máximo y mínimo de los datos. Nos vamos a la opción Estadística Descriptiva. Aparece una ventana con la opción Input Rank, que significa ingresar los datos. Voy por este cuadradito, clic acá, selecciono los 50 datos de las resistencias a los esfuerzos cortantes, regreso por la misma ventana, desactivo la media, desactivo la varianza y solamente dejo activo el mínimo, el máximo y el rango. OK. Y nos genera una estadística descriptiva contándonos los 50 datos tipeados. El mínimo valor encontrado fue 2100, el máximo fue 4300 y el rango se halla de la diferencia del máximo con el mínimo. 4300 menos 2100 nos da un rango de 2200 kilonewton por metro cuadrado. A continuación calcularé el número de intervalos que vamos a construir a partir de la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de la muestra, que en este caso son 50 probetas con las cuales se está trabajando. Ahora calculamos cuánto vale ese número de intervalos para nuestro ejercicio. Igual 1 más 3.322 por el logaritmo de 50, que es la muestra con la que estoy trabajando. En el caso de otro ejercicio, simplemente reemplazar el 50 por la muestra con la que se está trabajando. Enter me da un número de intervalos igual a 6.64, que redondeado con la regla matemática sería 7 intervalos a considerar. A continuación, vamos a hallar la amplitud de cada uno de los intervalos.
cuya fórmula dice así: amplitud es igual a rango entre el número de intervalos. Es igual a 2200, que es el rango entre 7 intervalos, que ya está redondeado con la matemática. Y nos da una amplitud de 314.3. Por lo tanto, la amplitud final quedará, según la estadística, hay que aprovechar. Si el valor tiene decimales, redondear al entero superior, sin importar si es 0.5 o no. Por lo tanto, de 314.3 lo vamos a redondear al entero superior, según el redondeo estadístico, que dice que si hay decimales, debemos aprovecharlo y redondear al entero superior. Así sea 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9. Ese redondeo es estadístico, aprovechar los decimales para hallar una amplitud mayor. Recordamos entonces que en el número de intervalos el redondeo se da con la matemática. Y en los anchos de los intervalos o en la amplitud de los intervalos, el redondeo es con la estadística. Que dice que si hay decimales lo aproveches y redondees al entero superior. Tenemos así que de todos los datos calculados, el programa me va a solicitar el mínimo de los datos, que es 2100, y la amplitud o ancho del intervalo, que vale 315. Regresamos a la hoja de datos y vamos a construir su cuadro. Complementos, megastat, distribución de frecuencias cuantitativa, input rank, significa que hay que ingresar ahí los datos de las 50 probetas con las que estoy trabajando. Solamente la columna de datos numéricos de las 50 probetas y su resistencia. Interval width significa amplitud del intervalo, 315 había sido el valor calculado. Y donde dice lower, vamos a ingresar el mínimo de los datos, que es el mínimo del primer intervalo, 2100. Recordar, interval width significa amplitud del intervalo, y lower, el valor mínimo del primer intervalo, que sería el mínimo de nuestros datos, que era 2100. Tenemos la opción de, aparte, activar los 3 gráficos que le corresponden a una variable continua, como son histograma, polígono y ojiva. Seleccionas los 3 gráficos correspondientes, OK, y automáticamente el programa arroja los resultados del cuadro continuo con sus respectivos gráficos estadísticos. Estos resultados se lo copia y lo pega al informe en Word para que lo pueda editar. En el caso del intervalo, debe aparecer acá la variable, que era la resistencia al esfuerzo constante, cada intervalo está considerando un límite inferior, lower, y un límite superior, upper. Sus siglas son LI y LS, límite inferior, límite superior. Midpoint es la marca de clase, JI, o promedio interválico. Width es la amplitud, A, que es constante, 315. Frecuencias simples, F minúsculas. Frecuencias simples, H minúsculas. Y las acumuladas, F mayúsculas. Y las acumuladas, H mayúsculas. Eso es lo que nos está brindando el megastat. En el caso de la CFI se está refiriendo al número de probetas del terreno. Y así tú puedes ir editando cada uno de estos elementos.
Inclusive se ha visto que esta amplitud, si deseas, la puedes eliminar. Lo seleccionas con clic derecho y la eliminas. Porque realmente lo que debe aparecer en toda tabla cuantitativa continua son los intervalos, la marca de clase y, las frecuencias absolutas simples F, las frecuencias relativas simples H porcentuales y las acumuladas absolutas F y las acumuladas relativas H. Y el histograma que le corresponde a una variable continua, que son gráficas pegadas unas a continuación de otras. En el eje X tenemos los intervalos y en el eje Y los porcentajes simples. Tienes el polígono que se construye con las marcas de clase y la ojiva que se construye con las frecuencias acumuladas, que pueden ser las F, en este caso está dada con los porcentuales H acumulados. Ahora vamos a copiar y a pegar nuestro cuadro al informe en Word. Y lo podemos editar considerando el número de cuadro número 1, distribución de 50 probetas del terreno según su resistencia al esfuerzo cortante. En una construcción en Piura en el 2018. Sabemos que todo cuadro tiene que tener su fuente. Puede ser la constructora. Y elaboración propia. Tenemos el cuadro completo y ahora vamos a ver la gráfica. Puedes tomar uno de los gráficos adecuado que hemos obtenido a partir del programa, el histograma, copias y pegas al informe en Word y ahora vamos a colocar el gráfico en el informe en Word. Lo pegamos, colocamos su título, que será el mismo título de el cuadro. La diferencia es que en lugar de decir cuadro, dirá gráfico número 1. La fuente y la elaboración pueden ser la misma fuente y elaboración considerada para el cuadro. Y tenemos listo nuestro informe del cuadro cuantitativo continuo para variables que pueden darse expresadas en intervalos, con sus títulos, fuente y elaboración, y lo mismo pasó con su gráfico, título, fuente y elaboración. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.